Vamos a empezar a hablar un poco de lo que significa la supremacía de la Constitución. Este es un tema relevante, muy relevante a la hora de definir la evaluación, digamos, de las controversias que surgen cuando se disputan, digamos, leyes, decretos y la misma Constitución sobre los derechos que se incorporan, ya sea de primera categoría, segunda categoría o de tercera generación. Tenemos en cuenta de que esto va a ser un tema relevante y es muy digamos importante de que todos tomen nota de cómo se da la supremacía de la Constitución. Empecemos. La supremacía constitucional es un principio teórico del derecho constitucional que postula originalmente ubicar a la Constitución de un país jerárquicamente por encima de todo el ordenamiento jurídico de ese país, considerándola como la ley suprema del Estado y fundamento del sistema jurídico. Según cada país, los tratados internacionales ratificados por el país gozan de igual rango constitucional o superior a las leyes e inferior a la Constitución. Bueno, nosotros tenemos que mirar obviamente la supremacía de la Constitución poniéndola en un pedestal, digamos, en algún punto a la Constitución como la ley suprema del Estado, ¿ok? Obviamente que hay países que solamente tienen a la Constitución como la ley suprema y hay otros, como en el caso de Argentina, que tienen a la Constitución y al lado de ellas los tratados de derechos humanos, que gozan de la misma jerarquía, ¿sí? Es decir, están por encima de cualquier ley común o ley especial que pueda ser elaborada en Argentina. Hans Kelsen concebía a la Constitución como suprema por ser esta la que fundaba a todo el sistema jurídico. La norma suprema es la que establece cómo se deben crear todas las normas jurídicas del sistema. Para que éstas puedan ser vigentes y válidas, deben contener otro requisito también previsto por la Constitución: señalar cuál es el órgano competente para expedirlas. Es decir, la Constitución va a ser la norma principal y esa misma norma principal va a decir cuál es el órgano que va a estar permitido a emanar las distintas leyes que luego salgan. Supremacía del orden jurídico constitucional. El principio de supremacía del orden jurídico constitucional puede definirse como la relación de supra y subordinación en que se hallan las normas dentro del ordenamiento jurídico, de forma que se logre asegurar la primacía de la ley fundamental del Estado, ¿sí? Es decir, que la supremacía tiene que ver con algo que está por encima de lo demás. Y en este caso de las normas. Cuando hablamos de las normas, en el mundo de las normas, la norma principal es la Constitución. Y obviamente por debajo de ella se van a encontrar todas las leyes, los tratados de integración, las leyes especiales, las leyes comunes, los decretos, resoluciones, normativas, etc. Y obviamente que, como dijimos en el apartado anterior, la misma Constitución va a decir cuál es el órgano que permite emitir al resto de las normas. Control de constitucionalidad. Para que el principio de supremacía constitucional tenga vigencia efectiva, es necesario además organizar el procedimiento que sea real de tal modo que la norma o los actos inconstitucionales tengan aplicación y produzcan efectos. Existen tres sistemas en el derecho comparado y son: el control de constitucionalidad por un órgano político, la fiscalización por un organismo judicial y el control mixto. A ver, tengamos presente que el control de constitucionalidad es ver si esa norma que ha sido emitida por el órgano legislativo, ¿sí?, puede afectar derechos a una determinada parte o persona o caso concreto. Entonces, obviamente, si vemos que, por ejemplo, los jueces en su sana crítica evalúan de que esas normas que le fueron aplicadas a esa persona, o normas o resoluciones o actos administrativos, actos jurídicos, todo lo que tenga que ver, digamos, con la ley escrita que está por debajo de la Constitución, y esta que afecten a derechos propios de la persona,
como en la Constitución van a estar los derechos de primera generación, es decir, los derechos más importantes, y estos son afectados, ¿sí? Obviamente que se los puede declarar a todo ese tipo de normas emanadas, ya sea por un órgano legislativo o administrativo, ¿sí? Como inconstitucionales, ¿sí? Por eso existen tres sistemas en el derecho comparado, que son el control de constitucionalidad por un órgano político, la fiscalización por un órgano judicial y el control mixto, que lo da directamente ambas instituciones. Esto tiene que ver más con el derecho administrativo, ¿no? Es decir, por un lado tenemos un órgano político que puede dar una resolución denegatoria sobre un procedimiento, sobre un derecho reclamado, que obviamente ese control lo hace, digamos, la misma autonomía o autarquía que tiene digamos, el organismo o el órgano, ¿sí? Político. Luego está la parte de la fiscalización por parte de lo judicial, es decir, independientemente, por ejemplo, si hablamos de un organismo, podemos hablar de la FIP. Supongamos que la FIP saca una resolución donde obviamente menoscaba el derecho de algunas personas y esas personas se ven perjudicadas por esa resolución de AFIP. Bueno, uno puede apelar sobre la misma resolución dentro del órgano administrativo, es decir, el órgano político. Si eso de la instancia superior, revisora de las resoluciones emanadas en primera instancia dentro de lo administrativo, decide revocar esa resolución, perfecto. Lo hace porque obviamente el control de constitucionalidad que hicieron, obviamente esa resolución no está bien emitida y por ende se tiene que volver a generar el proceso. Ahora, si resulta ser de que si esa resolución la confirma una comisión revisora de ese órgano político, puede pasar esto a la fiscalización por parte del organismo judicial, que obviamente desde una cuestión más externa del órgano político va a hacer revisión de esas resoluciones o de esas normas, sí, emitidas ya sea por órganos políticos como por el propio órgano legislativo, ¿sí?, que afecten al caso concreto que se lleve a cabo. Obviamente que pueden darse las dos situaciones, y ese es el control mixto, ¿sí? Pero bueno, es para tener en cuenta de que el Poder Judicial es el que hace el control de constitucionalidad, por ende hace el control de las normas que ya sean emitidas por el órgano político ejecutivo o mismo las leyes, que son las que, digamos, están por encima de todas las normas que puedan emitir los órganos políticos, del órgano legislativo. Control de constitucionalidad por el órgano político, cuando ese control es ejercido por el Poder Legislativo o cuando no sea ejercido por el Poder Jurisdiccional, el control es ejercido por un órgano político. ¿Qué quiere decir? Lo que habíamos dicho. A veces hay determinados órganos que tienen propia autonomía, por ende tienen sus propias normativas internas, y esas normas internas obviamente pueden ir en contra de leyes o de espíritu de leyes y en contra a su vez de la cuestión constitucional, es decir, de la Constitución misma. Por eso se requiere muchas veces que se haya un control de constitucionalidad ejercido por el órgano político. Control de constitucionalidad por un organismo judicial. El sistema de control constitucional por parte del Poder Judicial es el más aceptado en la actualidad y prácticamente fue adoptado por la mayoría de las constituciones o legislaciones de los países de todo el mundo. Recordemos esto, para ponerlo un poco separado de lo que es el derecho administrativo. El control de constitucionalidad, digamos, de un Estado, ¿sí?, lo hace el Poder Judicial dentro de los tres poderes. Esto no quita de que también un órgano político ejecutivo, ¿sí?, puede también ir a ser revisor propio de las propias resoluciones que emanan de él. Y eso también tiene que ver con su control de constitucionalidad, ¿sí? Control de constitucionalidad mixto. Este sistema sostiene que el control de los límites de las normas y actos estatales y la compatibilidad de estos con la Constitución es una cuestión que, por su importancia, asume trascendencia política. Es decir, muchas veces hay normas que pueden establecerse que
obviamente tal vez beneficiarían a determinados actores que obviamente benefician en una cuestión más secundaria, y obviamente hay leyes y derechos que tienen que ver más con lo puramente personalísimo, ¿sí? Cuando estas cuestiones son incompatibles, ¿sí?, ahí existe el control de constitucionalidad. Por eso mismo es necesario tener en cuenta que el sistema lo que trata de sostener, ¿sí?, es el control de los límites constitucionales. Por eso, cuando a veces los órganos legislativos, sobre todo el Congreso, quien es según la Constitución, donde se emiten las leyes, emiten una ley aprobada por el proceso normal de sanción de leyes y bajo las circunstancias que deben hacerse, y obviamente afecta a derechos personalísimos, ¿sí?, que son de primera generación y están impuestos en la Constitución, ahí puede darse el control donde va a tener trascendencia política y obviamente se va a poder declarar como inconstitucional, ¿sí? Digamos en el asunto cuando, por ejemplo, un derecho que está enunciado en la Constitución, ya sea un contenido pétreo, que es decir, un contenido que no se puede modificar, como ser un derecho de primera generación, y resulta ser de que sale una ley o una resolución o un decreto que intenta anular, digamos, a ese artículo de la Constitución, obviamente que se va a ver totalmente inconstitucional a la hora, y esto va a recurrir, o mejor dicho, va a resonar la trascendencia política por el acto emanado por parte del órgano legislativo, ¿no?, o del órgano ejecutivo en el caso de decretos. Kelsen: la Constitución es un sentido lógico jurídico, es la norma fundamental o hipótesis básica, la cual no es creada conforme a un procedimiento jurídico y por lo tanto no es una norma positiva, debido a que nadie la ha regulado y a que no es producto de una estructura jurídica, solo es un presupuesto básico. Precisamente a partir de esa hipótesis se va a conformar el orden jurídico, cuyo contenido está subordinado a la norma fundamental, sobre la cual radica la validez de las normas que constituyen el sistema jurídico. Según Kelsen, la Constitución puede ser contemplada en dos sentidos, en un sentido material y en un sentido formal. En su sentido material está constituida por los preceptos que regula la creación de normas jurídicas generales y especialmente la creación de leyes, además de la regulación de la norma que crea otras normas jurídicas, así como los procedimientos de creación del orden jurídico. También desde el punto de vista material, la Constitución contempla a los órganos superiores del Estado y sus competencias. Es decir, de un sentido material, ¿sí?, la Constitución tiene preceptos que regulan la creación de las normas jurídicas generales, ¿sí? También tiene la creación de leyes, es decir, desde un punto material, la Constitución dice cómo van a ser creadas las leyes, para ponerlo en algo más resumido. También va a decir cuáles son los procedimientos de creación del orden material, ya sea, obviamente, cómo van a ser las organizaciones de los estados, ¿sí? Por eso la Constitución no va a decir, por ejemplo, no matar a una persona. No va a decir esa situación, pero sí, en algún punto de vista, la Constitución puede dar lugar al derecho a la vida, ¿sí? Y obviamente, va a ser luego regulado, este derecho a la vida, que va a estar, digamos, en un sentido material con un precepto, va a estar regulado por una ley que va a decir, como el Código Penal, que ante un homicidio o dar a muerte a una persona, se aplicará una sanción de 8 a 25 años. ¿Sí? Esta es la cuestión de lo que sucede, que no dice, por ejemplo, la Constitución, no matar a alguien, pero sí dice cuál va a ser la norma o cómo va a ser la creación de esa norma, que luego va a decir lo que acabo de mencionar, lo que dice el artículo 89 de la Constitución, ¿sí? En sentido formal, dice Kelsen, es cierto documento solemne
un conjunto de normas jurídicas que solo pueden ser modificadas mediante la observancia de prescripciones especiales, cuyo objeto es dificultar la modificación de tales normas. La Constitución, en un sentido formal, es el documento legal supremo. Hay una distinción entre las leyes ordinarias y las leyes constitucionales, es decir, existen normas para su creación y modificación mediante un procedimiento especial distinto a los abocados a reformar leyes ordinarias o leyes secundarias. Bueno, por ejemplo, en Argentina tenemos lo que se llama el poder constituyente, ¿no? ¿Qué quiere decir el poder constituyente? Que este debe ser primero sancionado por el Congreso, hay que formar la Asamblea Constituyente, ver cuáles son los, una vez que se forman la Asamblea Constituyente, ver cuáles son los artículos a reformar, y hay algunos artículos que no se pueden reformar porque son declarados como contenido pétreos. Luego de esa Asamblea Constituyente, donde obviamente los partidarios que van a participar no van a ser exclusivamente diputados y senadores de un mismo partido político, ¿sí?, sino que van a ser, digamos, por así decirlo, para ponerlo hoy, una mezcolanza de funcionarios. De por sí tenemos el video de poder constituyente, los invito a que los vean. Todo ese sistema va a ser obviamente mencionado en la Constitución y no va a ser igual al procedimiento normal de sanción de leyes, ¿sí? La doctrina de la revisión judicial en Europa, la estructura institucional de Europa contemporánea. Nos sorprenderá el sobresaliente papel de los tribunales constitucionales. La mayoría de los países de la Unión Europea han decidido establecer este tipo de tribunales para garantizar la supremacía de la Constitución sobre las leyes aprobadas por los parlamentos. Existen naturalmente múltiples versiones del modelo centralizado, pero cada variante tiene sus propias ventajas e inconvenientes. El rasgo fundamental del modelo, sin embargo, es la existencia de una estructura dualista en el interior del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional se sitúa en su propio espacio distinto de aquel en que se hallan los demás tribunales, los tribunales ordinarios. Bueno, suscríbanse al canal de YouTube, vamos a continuar hablando de supremacía constitucional y de derechos constitucional. Nos estamos viendo en la próxima, mi nombre es Facundo, chau chau.